Saludos, quien les habla el estudiante Francisco González de la Universidad Nacional Abierta de la especialización de Derechos Humanos. Y en esta oportunidad voy a disertar sobre la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1821 y el Estatuto de Roma. Esta convención o documento tiene el fin de garantizar la protección a toda persona que solicite a un país vecino el resguardo de sus derechos, siempre y cuando esté suscrito a la convención, por productos de persecuciones por guerra, cambios revolucionarios o políticos. Esta convención también le permite al ciudadano desarrollarse dentro del país de abrigo plenamente algunos de sus derechos, como el derecho a la educación, el derecho al libre tránsito, el derecho, lógicamente, a la vida, el derecho a, a la comunicación, al trabajo, a la religión, entre otros derechos que están garantizados dentro de la convención y los derechos humanos. Esta convención también ha tenido cierta receptividad por muchos países miembros y que se han acogido y han permitido refugiar a más de 50 millones de personas que han sido perseguidas por productos de conflicto. También esta convención amplió o tuvo una adicción al protocolo de 1969 para extenderse a nivel internacional en todos los países, ya que no solamente ya iba a ser solamente en Europa, sino que a nivel internacional. También la misma cuenta con una estructura jurídica bastante robusta que le permite desarrollar sus propias normas y sus propias leyes de acuerdo a la necesidad, sin que se vea afectada por el país que está en conflicto como vista como un agresor, o que puede ser observada por dicho país como una agresión a la soberanía. No, la convención permite que usted le dé protección a cualquier ciudadano que se lo solicite. Aunque en materia de soberanía es bastante álgida, pero se debe equilibrar tanto la protección a la persona o ciudadano que lo está solicitando como de los derechos humanos. Bueno, por otra parte, tenemos lo que es el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma es un estatuto que establece la Corte Penal Internacional y fue abordado el 17 de julio de 1998 durante una conferencia diplomática plenaria de las Naciones Unidas en Roma. Este tratado representa un avance significativo del derecho internacional al establecer tribunales permanentes e independientes con competencia para juzgar ciertos delitos como delitos graves, tales como el genocidio, el crimen de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. La creación de esta Corte Penal Internacional es resultado de largos procesos que remontan desde varios intentos previos a estos mecanismos internacionales, como uno de ellos el Tratado de Versalles de 1919, que tuvo sus primeros intentos para responsabilizar a aquellos individuos por los que cometían crímenes internacionales, ah, aunque tuvo su fracaso debido a la falta de un marco legal. Claro. Luego tenemos el Tribunal de Nuremberg y Tokio 1945-1946 que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial
para juzgar a los líderes nazis y japoneses respectivamente, aunque enfrentaron ciertas críticas por falta de imparcialidad y de respeto a los derechos procesales. Asimismo, tenemos los tribunales ACUO para Yugoslavia y Ruanda, 1990, con la creación de los tribunales especialísimos para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto entre los países. Su creación de estos estatutos entra en vigor el 1 de junio del 2002, pero fue creado el 11 de abril del mismo año, mediante la ratificación de más de 60 países que le dieron ese origen. Desde su creación, la Corte Penal Internacional ha buscado abordar los crímenes más graves que afectan a las comunidades internacionales. Entre su alcance tenemos, por su competencia, el genocidio, que son actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, etnorracial o religioso. El crimen de guerra, violaciones graves de los derechos internacionales humanitarios, crímenes de lesa humanidad, actos sistemáticos dirigidos contra los civiles y crímenes de agresión, uso ilegal de la fuerza por parte de los estados contra otros estados. Y con esto concluyo. Muchas gracias.